El 62% de los ciudadanos aún no decide su voto para el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre. Así lo reveló la última encuesta nacional de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, el CEP, que se dio a conocer el lunes. Según el estudio, además, el 69% de los chilenos cree que las personas extranjeras elevan los índices de criminalidad en nuestro país. Queremos profundizar en estos resultados junto a Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido. Hola, Sebastián, bienvenido. Hola Carla, hola Daor, muchas gracias por la invitación. Ya, lo primero, aclarar ese 62% de personas indecisas, entiendo que era antes de que hubiese texto constitucional. Yo no sé si realmente el texto lo define, pero ¿cómo estás mirando tú? ¿Hay cierta apatía? ¿Realmente es una encrucijada muy grande? ¿La gente siente que hay poco en juego y no está interesada? ¿Por qué tanta gente que aún no decide su voto? Bueno, el trabajo de campo de esta encuesta, es decir, cuando se le preguntó a la gente, fue desde el 24 de septiembre al 2 de noviembre. Esto quiere decir justamente cuando el proceso, la etapa final de la redacción, cuando se estaba aprobando el texto, pero no había sido entregado ni al presidente Boric, ni menos había iniciado las campañas, ni la franja como estamos el día de hoy. ¿Y qué es lo que uno observa? Lo que uno observa es que cuando uno le preguntaba a la ciudadanía si estaba o no interesado en el proceso constitucional, la verdad es que el 47% no estaba muy interesado o nada interesado, o incluso cómo lo evaluarían, un 47% también, una cifra justamente la misma que la anterior, lo califica muy mal o mal. ¿Qué quiere decir esto? Es que, bueno, hay poco interés en el nuevo proceso y eso refleja justamente que cuando se le pregunta cuál es la opción que respecto a favor o en contra, la verdad es que casi 2/3, es decir, el 53% no ha decidido y un 9% no sabe, no manifiesta su opinión. Solamente un 8% a favor y un 30% en contra, dándole una ventaja significativa justamente a esta última alternativa. Ya, Sebastián, pero también hay dudas respecto a lo que significa una constitución, lo que puede hacer para resolver de alguna manera los problemas urgentes del país, porque también veía los resultados que solamente el 19% cree que la constitución ayuda a resolver los problemas. ¿Cómo se explica eso pensando en que Chile lleva, ¿cuánto? 3, 4 años embarcado en diversos procesos constitucionales y uno podría pensar que habría que tenerle más fe al texto, independiente si uno vota a favor o en contra, saber lo que significa una constitución? Bueno, en diciembre del 2019 se aplicó una encuesta y se les preguntó justamente a los chilenos y la verdad es que el 56%, es decir, más de la mitad de las personas pensaba que un nuevo texto podía ayudar a los problemas. Luego lo seguimos midiendo en las diferentes encuestas y en esta última solamente 1 de cada 5, es decir, ha ido bajando la esperanza en que un nuevo texto sea justamente el que resuelva el problema y podría ser también parte porque tenemos casi 2/3 de las personas que aún no han decidido su posición respecto al plebiscito del 17 de diciembre. Ahora, también es cierto, sabemos que un porcentaje importante de la población a último momento decide cuál es su voto, etcétera, y ahí es la importancia de informarse, de poder cautivar a las personas, porque tenemos que recordar que el 17 de diciembre es voto obligatorio y ahí es el rol crucial que juegan justamente los partidos políticos y también, por supuesto, la franja que está siendo transmitida en estas semanas. Ahora, me imagino que una de las claves de todo esto, de a lo mejor una desafección con el proceso, de poco entusiasmo, de todavía no saber qué votar, tiene que ver con lo que se refleja en esta encuesta, en este estudio, como las prioridades de las personas, donde la delincuencia nuevamente está al tope, incluso doblando a temas como la salud, las pensiones, que también son prioridades. Y dentro de eso, cuando se pregunta cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno, se dice que es la delincuencia, los asaltos y los robos. A lo mejor ahí hay una de las claves, ¿no? Sebastián, que en el fondo no... Lo que puede hacer la Constitución en estas materias puede ser acotado para algo que a las personas les parece absolutamente urgente en su día a día, en su cotidianeidad. Efectivamente, o sea, justamente en torno al estallido social, la mitad de las personas pensaba que un nuevo texto podía ayudar justamente a esas principales preocupaciones y hoy día solamente 1 de cada 5, el 19%. Y la ciudadanía es muy clara en decir que delincuencia, y lo ha manifestado en cada una de las mediciones anteriores, debiera ser la principal preocupación de un gobierno. ¿Y qué es lo que observamos también? Es que el narcotráfico también tiene un rol crucial, un 21%, y la corrupción aumentó desde finales del 2022 de un 14% a un 25%. Esa es la percepción de corrupción, ¿no?
como preocupación, la Como percepción que tiene la preocupación. gente, donde le dicen al gobierno, por favor, preocúpese de esto. Y también no hay que olvidar que los derechos sociales también es una preocupación, porque la segunda prioridad es salud, después pensiones, después educación. Y a mí me gusta vincularlo justamente con un anhelo que tiene la ciudadanía, que se le pregunta a las personas, bueno, usted tiene una mala calificación de la política, estamos hablando de un 69% de las personas dicen, no, me encuentro que está mala, muy mala la política, pero y a la vez el 70% dice, por favor, lleguen a acuerdos. Entonces, acá hay ciertas claves en cual se necesita llegar a acuerdos para justamente hacerse cargo de estas prioridades como la delincuencia, salud, pensiones, educación, combatir la corrupción y el narcotráfico. Sebastián, ¿y qué hay de la mirada futura hacia adelante de los chilenos en la percepción que tenemos del país con los problemas, por donde nos aprieta el zapato, los problemas que tenemos en la vida cotidiana? Pensando en la situación económica del país, que también la expresa con claridad la encuesta, el 38% cree que va a empeorar la situación económica. ¿Cómo se explica eso pensando en que este año ha sido mejor que el 2022? La inflación vemos que va a la baja y vemos además que el gobierno, por lo menos el ministro Marcel, dice que hay varios brotes verdes, exhibe como una economía que es alentadora en cuanto a su panorama. Bueno, una cosa es justamente la percepción que tiene y la percepción que tiene la ciudadanía es bastante negativa, tanto así que cuando uno les pregunta la proyección de los próximos 12 meses del país, un 38% piensa que va a ser mala o muy mala, una cifra mayor a la medición anterior que teníamos. ¿Y eso por qué? Y adicionalmente, el 87% considera que Chile está estancado o está en decadencia. ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que, bueno, justamente hay que recordar que venimos de un estallido, tenemos una pandemia, en el cual luego cuando salimos de la pandemia hubo un crecimiento relevante justamente por las ayudas que el gobierno de ese entonces impulsó, los retiros, y eso generó una mayor inflación. Y ahora lo que estamos viendo es una contracción de eso. Hemos visto cómo ha ido bajando gradualmente la inflación. Este año, la verdad que las cifras más auspiciosas va a decir que la verdad es que no vamos a crecer. Y al final de cuentas Chile lleva 12 años sin crecer y eso por supuesto que tiene impacto en las personas y sobre todo en la percepción que estamos viendo que el 87% de las personas piensa que estamos estancados. Pero a mí me preocupa la mirada a futuro de la ciudadanía. ¿Cuánta esperanza creen que si esto lo vamos a lograr resolver? Y la verdad es que desde el punto de vista económico la ciudadanía está un poco más escéptica, está más bien negativa en esto y ahí justamente creo yo el rol de la política, de llegar, de consolidar acuerdos, de combatir. Por ejemplo, estamos viendo la clave para el crecimiento económico es la educación y sobre todo de las futuras generaciones. Estamos en un problema en educación en Atacama que tiene un impacto gigantesco. Tuvimos los años lectivos por parte de las escuelas muy cerradas, 257 días, que tiene impacto en la economía y la verdad es que estamos haciendo, a mi juicio, bastante poco en ello y ahí está el gran desafío que tiene la política de construir los acuerdos necesarios para revertir este estancamiento. Ya, desafío económico. de la política y los políticos también, de encarnar una opción presidencial el día de mañana, por ejemplo, para poder responder a todos estos temas y estas prioridades. Cuando uno ve los políticos mejor evaluados, sigue estando en el primer lugar la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, pero me llama la atención a mí que ella baja 9 puntos respecto de la medición anterior y uno se pregunta cuál es la razón. Hay una baja generalizada, no sé si estamos en el fondo ante una ciudadanía que está con más pesadumbre, a raíz de lo que tú decías, con menos esperanza, pero en el caso particular de la alcaldesa Matei, ¿habrá sido un error, Sebastián, que ella entrara a la discusión constitucional de la manera que lo hizo? Primero diciendo que su capital político no estaba para este texto constitucional y luego cambiando completamente la postura y votando a favor. Bueno, justamente esos dos hechos fueron en el transcurso del trabajo campo de esta medición y por lo tanto seguramente debe haber tenido impacto. Lo que uno podría inferir con los datos que nos muestra esta encuesta es que al haber un proceso constitucional con un bajo interés y una evaluación más bien negativa y preocupaciones ratificando otras preocupaciones muy claras como la delincuencia y ciertos derechos sociales, por supuesto que gastar la energía en el proceso constitucional, al menos desde el punto de vista de político, de valoración política, no está teniendo esos efectos. Lo estamos viendo no solamente en Evelyn Matei, sino que, por ejemplo, José Antonio Kast también bajó. Ahora, también es necesario mencionar que la verdad es que todos los políticos, los personajes políticos, al final de cuentas, tuvieron una baja en la valoración positiva
positiva, y seguramente eso se explica por qué el 70%, casi el 70% considera que la política está mal o muy mala, y ahí está el desafío justamente y las claves que nos entrega esta encuesta de poder orientar a la política para poder resolver los problemas de la gente, corrupción, inmigración. Esta encuesta entrega mucha información al respecto y, por supuesto, delincuencia y los derechos sociales que hemos conversado. Sebastián, y pese a todos los problemas que tiene el país, los dolores de los chilenos que están encabezados por la delincuencia, por la migración, por la corrupción, ¿cuál es la clave del presidente Gabriel Boric para sostener su apoyo? Están un 26% de acuerdo a la encuesta CEP, que podría ser magro, depende cómo se mire esta cifra, pero comparado con otros presidentes me da la impresión de que lleva una buena trayectoria de apoyo en la encuesta CEP, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Sebastián Piñera o con la expresidenta Bachelet, que terminaron con una cifra que eran bastante exiguas. Bueno, efectivamente 1 de cada 4 ciudadanos manifiesta un apoyo al gobierno del presidente Boric. Ese 26%, la verdad es que en las 3 últimas mediciones se ha mantenido más bien constante, ha variado entre un 22 y un 27%. Pero también hay que recordar que al principio de su gobierno tenía un apoyo mayor, no era un 26, sino que era un 32%. Ahora, ¿cómo eso se ha reflejado en relación a los otros presidentes de la República, los gobiernos anteriores? La verdad es que uno ve, por ejemplo, al presidente Piñera, que hoy día sale muy bien evaluado, con una aprobación de un solo 6%, estamos hablando en diciembre del 2019, es decir, un par de meses después del estallido social, llegó a un 6%, o el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en un 15%. Es decir, lo que quiero decir con esto es que efectivamente 26% es un porcentaje de aprobación bajo, pero al menos la experiencia de los 2 últimos gobiernos aún sigue siendo bastante mejor. 6 o un 15% fue en el pasado. Ya, ahora me imagino que también el mayor desgaste viene al final del gobierno, ¿no? Cuando ya se produce la mirada de quién va a venir, el sucesor, el llamado pato cojo. Todavía no estamos en esa etapa en este gobierno. Y no sé si Piñera queda un poco entre paréntesis pensando en la aprobación con la que sale hoy, como la segunda figura mejor posicionada con un 37%, y pensando que el estallido social, me imagino yo, fue un contexto un poco anómalo o distinto de lo que vivía Chile en ese momento, que es cuando él está peor evaluado. O si no, ¿por qué hoy día Sebastián Piñera está mucho mejor evaluado que antes? Bueno, las cifras que muestra esta encuesta muestran un antes y un después en relación al estallido social y hoy día. Por ejemplo, la adhesión en los partidos políticos era bastante escasa, era de un 14%, hoy día es de un 34%. Sigue siendo baja, pero es más del doble de lo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la percepción, la opinión pública frente a los diferentes ámbitos, principios y otras valorizaciones ha cambiado radicalmente. Ahora, a mi juicio, ¿qué es lo que hace que el expresidente Piñera pase de un 6% hoy día a un 37% de evaluación positiva? La verdad es que este cambio lo observamos en la medición anterior, en la encuesta 89, está en la 90, y en ella la verdad es que lo que observamos fue una preocupación muy importante respecto a la ciudadanía, respecto a la salud. Emergió muy fuerte en la preocupación de la salud, claramente porque estábamos justamente en el virus incisional, estamos metidos en este problema importante de la ISAPRE, etcétera, y hay una valoración por la gestión del expresidente de la República justamente en combatir la pandemia. Creo yo que eso debiera ser uno de los factores relevantes que muestra por qué pasamos a una valoración tan alta y hoy día el expresidente Piñera está justamente en número 2 del listado. Ya. Sebastián, te quería llevar a otro tema, tiene muchos ítems, muchas aristas en la encuesta CEP, a lo que tiene que ver con la migración. Una de las cifras que sorprende y que ha sido de las más comentadas es que casi el 70% está de acuerdo en que los extranjeros aumentan la criminalidad. ¿Se puede comparar este sinceramiento de los chilenos con alguna encuesta anterior? Porque tengo la percepción de que en Chile somos un poco reacios a reconocer que el extranjero de alguna manera viene a hacer mal a nuestro país, como que había un tema tabú, algo de xenofobia también que hoy día se expresa con más claridad en las cifras. Bueno, efectivamente, esto es un llamado a alerta porque en realidad aumentamos considerablemente. La última medición, que era del año 2017, solamente un 41% estaba muy de acuerdo de que los inmigrantes elevaban los índices de criminalidad. Y desde ese 41% hoy día llegamos a un 69%. Y ahí hay otra pregunta que me parece muy interesante y también a mi juicio es bastante negativa, es que el 74% de la ciudadanía piensa que los inmigrantes, la imagen de los inmigrantes hoy día es peor
en relación a los que han llegado estos últimos 5 años. Entonces hay una percepción más bien negativa, pero a la vez también hay algo, mirando el vaso medio lleno, hay también una consideración importante. El 76% de la ciudadanía considera que a los inmigrantes hay que brindarles educación, o también cifras similares con respecto a salud. Entonces, solamente un porcentaje bajo considera que los chilenos no son acogedores con los inmigrantes. Entonces, hay que tener ciertos llamados de atención justamente en estas últimas olas que han ingresado al país estos últimos 5 años, pero también hay luces relevantes que muestran, por ejemplo, también que hay un porcentaje relevante que considera que son trabajadores, que son honestos, los inmigrantes, comprenden también las razones, es decir, que vienen de una crisis de su país o que quieren mejores ofertas laborales. Solamente, no sé, el 10% le molestaría trabajar con un inmigrante, o solamente un 20%, un 19% exactamente, no le gustaría ser vecino. Entonces, hay buenas noticias y malas noticias, y creo que hay que mirarlas con atención, justamente estos llamados de alerta que nos está haciendo la población el día de hoy con esta encuesta. Bien, pues Sebastián Izquierdo, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Estas de las encuestas que goza de buena reputación, que puede entregarnos también perfiles de cómo está la sociedad y se va haciendo ahí una comparación que siempre es muy interesante de analizar. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos.